Me parece muy relevante la comparación que haces con Suiza, ambos siendo de pronto países relevantes e insignia de los servicios financieros a nivel global. O sea, siempre lo hemos escuchado como las personas dicen, pues si te ganas la lotería te vas para Suiza y ya, y tienes arreglada tu vida. Y es la competencia que hay entre estos dos gigantes financieros. Entonces, pues tú dices Luxemburgo, lo más probable es que sea un paraíso fiscal. Las personas millonarias van a Luxemburgo, dejan su dinero y eso hace que sus datos macroeconómicos crezcan de esa manera. Se inflen un poco artificialmente. Pero no es el caso, no es un paraíso fiscal. Pues, si bien tú lo nombras, esas tres industrias que hoy en día se están desarrollando en Luxemburgo, pues al final y al cabo es casi la mitad de la historia de lo que viene a ser la definición de ese PIB per cápita tan alto que tienen. O sea, que tengan un PIB per cápita casi $50,000 por encima de Suiza, que es uno de los países más desarrollados, pues es casi que una locura, pero la realidad es que hay una definición clara de por qué ocurre esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos de vuelta aquí. Vamos a hablar hoy del caso de Luxemburgo, un principado, uno de los 7 principados que hay en Europa. Vamos a hablar cómo crea riqueza, cómo crea bienestar este estado, esta economía. Un poquito de historia rápido. Ya sabemos que no es lo más relevante, lo más interesante de Luxemburgo, pero bueno, Luxemburgo se crea gracias al Tratado de Londres, en el cual Luxemburgo se puede independizar de la corona de Países Bajos, que le permitió desarrollarse como un estado neutral y aparte de todos los otros estados que en ese momento eran entre coronas y los primeros estados. Su forma de gobierno es una monarquía constitucional parlamentaria. Tiene elecciones como muchas otras naciones y otras coronas en Europa, y pues tiene su rey, su soberano, pero que es una figura más diplomática y de jefe de Estado, más no de jefe de gobierno. Sin embargo, Juan, tú y yo sabemos que Luxemburgo es interesante por otras cuestiones, principalmente por su economía, principalmente por su PIB per cápita, que es su cifra más importante. Tenemos algunas cosas que queremos aclarar de cómo funciona ese PIB. La cifra básica es PIB per cápita, es PIB grande dividido el número de habitantes. Pero, pues, ¿qué encontramos dentro de la investigación? ¿Por qué es importante estudiar el PIB de Luxemburgo? Porque es un caso en realidad relevante. Sí, digamos que como tú lo dices, Andrés, es muy cierto. O sea, la realidad es que si yo pienso en Luxemburgo, pues no estoy pensando en su historia o en Que es su un pasado. ducado, ¿no? Sí, la verdad es que yo pues no es como que lo escuché mucho por esos lados. Entonces sí, digamos que Luxemburgo es muy relevante hoy en día porque en los últimos 10 años ha estado siempre en ese top 5 de PIB per cápita como una de las sociedades, uno de los países con mayor riqueza por habitante, como bien es calculado y como bien lo decías, de pronto muy cercano a lo que viene siendo países como Singapur, como Irlanda, como Suiza. Incluso como países petroleros. Exacto. Entonces, lo que tú vienes a pensar cuando ves a Luxemburgo en una lista con esos países tan relevantes hoy en día económicamente y que son considerados tan ricos, pues tú dices Luxemburgo, lo más probable es que sea un paraíso fiscal. Las personas millonarias van a Luxemburgo, dejan su dinero y eso hace que sus datos macroeconómicos crezcan de esa manera. Se inflen un poco artificialmente. Pero no es el caso, no es un paraíso fiscal, ¿o tú qué crees? Sí, pues digamos dentro de lo que investigamos encontramos que tiene algunas políticas fiscales un poquito más permisivas, pero si nos vamos a tasa y a imposición pura y dura, tiene datos prácticamente iguales a la Unión Europea. Impuesto a la renta cerca del 42% o 48%, y los otros impuestos son más o menos por el estilo. Entonces, digamos que clasificarlo como paraíso fiscal cada vez es más difícil. De pronto en el pasado era un poco más viable, pero hoy en día lo podemos calificar más como un paraíso financiero. Es una figura un poco más parecida a lo que es un Suiza, a lo que es un Hong Kong a su manera, y es donde se pueden hacer muchos negocios a la vez. Y esto, bueno, se ha permitido y lo ha desarrollado el país gracias a varios pilares. Uno de ellos es su seguridad jurídica. Luxemburgo tiene unas leyes muy respetuosas con el inversionista extranjero, tiene unas leyes muy estables en el tiempo, y cuando tú vas a invertir miles de millones de dólares o vas a dejar mucho dinero en una cuenta de banco, pues lo que quieres es que las reglas con las que estás contratando hoy se te mantengan. Entonces, por eso es que la calificación de paraíso financiero es un poco más adecuada. Sí, digamos que
según la investigación que hemos mantenido con respecto a Luxemburgo, lo que encontramos es que de pronto su éxito económico, pues obviamente es gran parte de lo que tú vienes diciendo, pero también puede ser dividido más o menos en tres partes. Entonces, lo primero es que se habla mucho de cómo es de fuerte su sector industrial siderúrgico. El acero. Exacto, el acero. Se habla de unas cuantas empresas que son bastante relevantes con respecto a esto, la calidad del acero, cuán altos son los salarios en estas industrias. Entonces, digamos que con respecto a estas empresas, no sé tú qué tengas que decir con respecto a eso. Juan, sí, el acero desde luego es, digamos, el buque insignia de Luxemburgo, incluso en cuanto a cifras de PIB grosso o de PIB grande. Aportan un montón a esta métrica. De hecho, dentro del top 10 de empresas más valiosas de Luxemburgo, lo tengo acá, tenemos que 3 están en el top. La top número 1, la top número 2 y la número 8, ¿correcto? Entre todas suman más de 50 o 60 billones de capitalización bursátil. Es un montón de dinero. Sin embargo, un poco manejando la línea que estábamos hablando al principio, no hay ningún banco. Exacto. A eso era lo que yo iba diciendo, o sea, aprovechando que tienes esa lista de las 10 empresas más grandes, claro, digamos que si hablamos de siderúrgicas, estamos hablando de ArcelorMittal, que es como la primera o segunda. Es el buque insignia, es la número 2 a nivel mundial y la número 1 en Europa. Exacto, pero ya llevamos más o menos 12 minutos hablando de cómo es básicamente un paraíso financiero. Y según lo que tú me dices, no hay ningún banco en todo el top 10. Y eso es algo muy curioso porque esa es la segunda parte de lo que responde al éxito de Luxemburgo y es el hecho de los servicios financieros. O sea, en general, lo que sabemos es que pues, es una sociedad completamente desarrollada en el sentido de que pues, su industria tradicional, que es la de siderúrgica, solamente es más o menos un 10% de su PIB. Mientras que los servicios son un 80-85%, entre los cuales están los servicios financieros, que es un tercio de todo el PIB de Luxemburgo. Entonces es muy interesante eso que me estás diciendo, no hay bancos. Sí, ahí encontrábamos un poco eso. Una cosa es, como en Suiza, tener banca privada, UBS y otro conglomerado de bancos suizos enorme, que son iniciativas de privados que construyen en Suiza, ¿correcto? Y el otro caso es el de Luxemburgo, un estado que se construye a sí mismo para crear facilidades financieras en muchos sentidos, como hablábamos un poquito al principio. Entonces, ahí podemos ver, digamos, dos formas distintas de desarrollarse y de desarrollar su riqueza. Es innegable la riqueza que ha desarrollado Suiza con la banca, sin embargo, no es para nada desdeñable, como tú dices, en cifras de PIB, la que ha generado Luxemburgo. Lo que pasa es que evidentemente una es una iniciativa mucho más pública en el caso de Luxemburgo y la otra es una iniciativa más privada. Entonces digamos que Luxemburgo le es más rentable, como está planteado, atraer bancos de otras partes del mundo a su territorio para que establezcan ahí sus oficinas, más no propiamente crear bancos. Por eso en el top 10 vemos una empresa de real estate, de construcción, pues que da créditos, pero no es sistema financiero y de ahí para abajo no encontramos ninguna. Yo tengo algo que decir con respecto a eso y es que me parece muy relevante la comparación que haces con Suiza, ambos siendo de pronto países relevantes e insignia de los servicios financieros a nivel global. O sea, siempre lo hemos escuchado como las personas dicen, pues si te ganas la lotería te vas para Suiza y ya, y tienes arreglada tu vida. Y es la competencia que hay entre estos dos gigantes financieros, Luxemburgo frente a Suiza, y es la forma en cómo gana uno frente al otro. Entonces, en el caso de Suiza, pues sabemos, tiene mayor formación, tiene mayor prestigio, tiene mayor tradición, pero en el caso de Luxemburgo es algo muy interesante y por lo cual yo digo que de pronto tiene una victoria un poco en los últimos años frente a Suiza y es el hecho de cómo pertenece a la Unión Europea, pertenece a la eurozona también, lo cual da muchísima mayor facilidad, lo que tú decías, facilidad de movimientos entre países. Ventaja en el tipo cambiario también. Exacto, o sea, si bien pues Suiza maneja el franco suizo, que es una de las monedas y una de las divisas más seguras en la historia de la humanidad, pues el hecho de que Luxemburgo maneje el euro y que sea parte de la Unión Europea, pues eso al final a las personas les da muchísimas más facilidades. Al igual que, pues hablando no solamente de eso, sino también de los idiomas. En Luxemburgo, si bien tienen su idioma que es el luxemburgués, manejan cuatro idiomas más. O sea, ellos hablan inglés, francés, alemán.
casi que toda su población es bilingüe o incluso es políglota. Entonces es cuestiones que de pronto le pueden estar dando una victoria frente a Suiza. No sé tú qué piensas sobre eso. Sí, desde luego en esa perspectiva de paraíso financiero puede que de alguna u otra forma se encuentre mejor parado Luxemburgo. Sin embargo, quiero romper una lanza a favor de Suiza, y es que, como van a ver unas gráficas que van a aparecer acá y van a estar publicadas en la newsletter, Suiza es un estado que innova mucho más que Luxemburgo. Su propuesta de valor país hacia afuera es bastante más grande, porque no solo tiene muy desarrollada la industria del servicio financiero, sino que desarrolla otro montón de industrias privadas también, que en general generan más innovación. Digamos que innovar en el sector servicios es un poco más difícil, y innovar en el sector de la metalurgia es más complicado, y en general producir patentes, producir derechos de autor, producir otro tipo de riqueza a partir de esas industrias, que son las que tiene desarrolladas Luxemburgo, es complicado. Sin embargo, como sabemos, Suiza es casi que el amo y señor de la industria farmacéutica en el mundo. La industria farmacéutica es probablemente la industria que más patenta en el mundo, entonces eso lo va a poner en todos los índices de innovación mucho más altos, y además tiene desarrolladas más industrias de semiconductores y de venture capital que han permitido innovación en los últimos años. Entonces, que digamos, obviamente son paraísos financieros, pero pues tienen sus ventajas acomodadas de diferente manera. Es un poco la conclusión a la que uno puede llegar de una manera un poco anticipada. Sí, digamos que es muy relevante lo que dices, porque si bien yo al principio le di una victoria o pude decir que Luxemburgo podría tener una victoria frente a Suiza, por el hecho de esas facilidades que tienen los servicios financieros y también la siderúrgica, que son básicamente sus dos industrias más grandes, más o menos. Sí, en este momento hay algo interesante, y es que está empezando digamos, a renacer una industria que es de alto ingreso, de alto desarrollo, y adicionalmente es una industria ya más propia luxemburgués. Es una industria que no te esperas, es la industria de las telecomunicaciones. Okay. Tienen medios de comunicación en el top 10 de empresas más valiosas, y tienen una que tú y yo conocemos muy bien. La empresa en su matriz se llama Milcom, pero acá la conocemos como Tigo. O sea, Tigo La Telefónica. Tiene operaciones en gran parte de Centroamérica, y sus dos países principales donde opera es Colombia y Panamá. O sea, si yo voy al top 10 de empresas más grandes que están en Luxemburgo. Fácil, está en el top 6 con 6.6 billones de capitalización. Y ahí también, un poco más arriba, vemos a InPost, que es una empresa de medios de comunicación, de noticias, de medios en general, que tiene 7.4 billones de capitalización. Entonces, están un poco empujando estas industrias, que ahí sí son industrias desarrolladas al interior de Luxemburgo por la facilidad de conseguir dinero, ¿correcto? Nacieron más o menos por la burbuja de las .com hacia adelante. Entonces, esta, por ejemplo, de Tigo, es de un tipo que es sueco, viene a Luxemburgo y desde ahí empieza a crear lo que llamaríamos startup, y se convierte en ese gigante de las telecomunicaciones aquí en Centroamérica. De hecho, es la única que en esta zona del país le da competencia a un mercado casi monopolizado por Claro, otro gigante del cual eventualmente hablaremos. Entonces, digamos que si nos centráramos en tres ejes de la economía de Luxemburgo, encontraríamos el sector financiero, no representado de una manera como privada, sino más bien de una manera pública. Encontraríamos la siderúrgica, que son empresas que están generalmente en otras partes del mundo, pero tienen sus oficinas principales allá. ArcelorMittal, Tenaris son empresas que explotan su acero en la India o aquí en Latinoamérica, pero digamos lo declaran allá. Y el tercer escaloncito que va creciendo en capitalización es este sector de telecomunicaciones. Sin embargo, Juan, la métrica básica del PIB per cápita es PIB dividido número de población. Pero ahí sí, Luxemburgo aparece más alto que Suiza, pero ahí como que hay unos ajustes raros. Hay un tema de la población que va de un lado a otro, y pues sí, digamos que de eso es lo que te quiero hablar, y es que básicamente, pues, si bien tú lo nombras, esas tres industrias que hoy en día se están desarrollando en Luxemburgo, pues al final y al cabo es casi la mitad de la historia de lo que viene a ser la definición de ese PIB per cápita tan alto que tienen. O sea, que tengan un PIB per cápita casi $50,000 por encima de Suiza, que es uno de los países más desarrollados, pues es casi que una locura, pero la realidad es que hay una definición clara de por qué ocurre esto. Okay. Y es algo que hacen ellos con el mercado laboral. O sea, casi que una de sus ventajas, que no solamente son sus idiomas, es su ubicación
en el continente europeo, y es el hecho de que pues está básicamente en el corazón de las sociedades de los países más desarrollados de Europa: Francia, Bélgica, Alemania, Suiza. Y eso es la ventaja que le está dando, y es que básicamente se calculan que más o menos entre 2022 y 2023 habían 520.000 personas trabajando en Luxemburgo. De esas 520.000 personas, más o menos 230.000 personas eran extranjeros que cruzaban la frontera Todos diariamente, exacto, diariamente, de países como Francia, Bélgica y Alemania. O sea, residían en estos países, pero se movilizaban todos los días a Luxemburgo y hacían sus actividades laborales. Si lo manejamos de esa manera, pues básicamente, pues lo que tú decías, el PIB per cápita se calcula PIB total sobre número total de habitantes residentes en el país. Entonces, ¿de qué maneras puede subir el PIB per cápita? Una manera es que suba el PIB total, u otra manera es que baje el número de habitantes y que el PIB se mantenga como es. ¿Qué significa esto? Que si el 45% de las personas que trabajan en Luxemburgo en realidad no son habitantes de Luxemburgo, pues al final el PIB per cápita se está engordando de una manera completamente artificial. A ver, si yo le sumo esas 230.000 personas que se movilizan diariamente al PIB de Luxemburgo, pues no me va a dar un dato bajo, o sea, realmente me va a dar un dato y casi igual de alto que el de Suiza, más o menos unos $92.000, pero ahí vemos la diferencia de $140.000 a $93.000. La diferencia entre estar de primero y tal vez de quinto, de sexto. Exacto, es algo que pues es completamente recalcable a por qué el resultado es tan alto, y es básicamente esa la razón. Juan Andrés, y bueno, si ya tiráramos un poco hacia el cierre, tú que conoces un poco más de estos temas, te quería preguntar, bueno, ya matizamos un poco la economía de Luxemburgo y matizamos un poco su PIB per cápita. ¿Qué lecciones nos podríamos llevar del caso luxemburgués a otras naciones o a empresas privadas, y qué lecciones no? Digamos que hay algo que de pronto puede responder a esto, y es casi que responderte con una pregunta, y es: ¿se puede o no replicar el éxito de Luxemburgo? Por la parte de la economía, digamos que Luxemburgo es un excelente ejemplo de algo que se llama las etapas de Rostow, que básicamente define cómo una sociedad puede pasar de una sociedad tradicional con industrias tradicionales, con tecnologías tradicionales, a una de consumo masivo, con oferta masiva de servicios, mayor tecnología y todo eso. Entonces, si lo tomamos por esa parte de etapas, sería muy fácil, porque básicamente esto lo que define es que tú simplemente pasas de una sociedad tradicional a una sociedad desarrollada con 6, 7 etapas. Pero la realidad es otra, y es que el Luxemburgo tiene muchísimas facilidades que no cualquier otro país los tiene. O sea, lo que decíamos: idiomas, ubicación, sectores, y el hecho de que hayan desarrollado este sector financiero de la manera en que lo han hecho, lo hace muy difícil que lo replique, porque no solamente yo tengo que replicarlo, sino que después tengo que competir contra Luxemburgo, que tiene capacidades que ningún otro país de pronto puede llegar a tener. Entonces, ese de pronto sería como el output que yo podría decir con respecto a lo que viene saliendo de Luxemburgo, y que es un caso muy peculiar, y por lo cual creo que nosotros nos interesamos en este tema al final y al cabo. Claro, Juan, es evidente que pues todos quisiéramos vivir en un país donde tuviéramos el PIB más alto del mundo, pero como repasamos un poco en la historia y matizamos a lo largo de esta charla, no todos podemos estar en el centro de la Unión Europea, no todos podemos tener el euro, no todos los países pudieron desarrollar durante años y años un sistema jurídico y económico que nos permitan prestar servicios financieros de primer nivel, y a raíz de eso empezar una etapa de desarrollo ahí sí con otras industrias, como vimos siderúrgica, y ahora más reciente la de telecomunicaciones. Por eso en este capítulo lo que podemos aconsejar es que todas las empresas y países pueden encontrar su nicho en el cual empezar a competir, pero no es lo más aconsejable entrar de lleno a un nicho en el que ya hay actores bien consolidados, como lo puede ser Luxemburgo, Suiza, Hong Kong, porque hoy en día pues entrar a ese mercado de venderse como un paraíso fiscal difícilmente sea una buena idea.